El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Un Dios les bendiga. Es el saludo que en esta hora queremos emitir a cada uno de ustedes que nos van a ver o quizás en esta hora nos están viendo a través de este hermoso programa. Hablaremos hoy de la transgresión. La transgresión tiene sus etapas que produce muerte. La muerte produce el pecado. Y hoy, Dios mediante, estaremos dando quizás respuesta a muchos creyentes que se preguntan si los pecados que cometieron, una vez declarados en la cruz del Calvario y perdonados por Dios, tienen alguna injerencia o tienen algo que ver en su continuo caminar para con Dios. O quizás esos pecados se pueden colar en determinado momento y hacer que sus vidas se produzcan pobreza, se produzca no un avance efectivo, no un avance continuo, sino como a cuotas. Muchas personas se preguntan, ¿pero por qué? ¿Por qué me sucede? ¿Por qué me pasa? ¿Será que algo que cometí antes de mi Señor? Y otros usan audazmente su vida pasada para traerla a colación a muchos creyentes y hablarles de lo que Dios hace. Y estamos tan equivocados que Dios no necesita lo malo tuyo para mostrar su poder. Él es poderoso, Él es grandioso y solo Él muestra su poder a través de lo que puede hacer hoy, en el ahora y en este momento. Bienvenido sea a este su programa. Confiamos en Dios, que Él llene tu vida con amor, llene tu vida con poder. Permíteme orar por ti. Padre Celestial, te doy gracias por este momento, que tú nos permites venir en compañía y tú nos permites venir para glorificar tu nombre. Hoy dispongo mi mente, mi corazón, mis labios, para que tú me uses y podamos edificar a la iglesia y podamos también hablar a aquel que no conoce de ti a través de tu palabra. Yo te pido, Señor, en esta hora que tu amor inunde cada vida, que tu amor inunde cada corazón. ¿De qué me sirve, oh Dios, hablar y predicar si tú no estás? Y nuestro único objetivo es hablar de ti. Nuestro único objetivo es presentarte a ti. Nuestro único objetivo es hablar tu palabra conforme a lo que tú nos has enseñado, y eso es el anhelo que hay en nuestro corazón. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, te damos a ti la alabanza, te damos a ti el poder. Glorifícate, Señor. Trae sanidad a aquellas personas que quizás se encuentran enfermas, que están en un lecho de enfermedad, que están en una cama postrados. Yo te pido, Señor, que tú sanes. No necesitamos gritar, no necesitamos hacer un show, porque tu palabra tiene poder. Enviamos tu palabra a cada persona enferma. Enviamos tu palabra para que en esta hora comience a ser restituido toda parte afectada, que comience a ser restituido todo órgano o miembro que se ha atrofiado por causa de la enfermedad o se ha producido alguna alteración en el cuerpo y ha hecho que trabaje de la forma que no fue creado por Dios. Ordenamos ahora mismo a todo miembro que comience una restitución en el ahora y en el momento por el poder de la palabra con que todo fue creado. Jesús de Nazaret, nuestro sanador, nuestro libertador. Mira aquellas personas que se encuentran quizás abatidas, confundidas porque algo les pasó, llegaron a la vida cristiana y se acrecentaron los problemas,
se acrecentaron las situaciones en contra de ellos. Yo te pido ahora mismo, Señor, que tú les des paz y que ellos puedan entender que tú eres un Dios que devuelves lo que se roba el saltón y el revolcón. Que tú eres un Dios poderoso y sublime para enseñarnos que nuestra vida depende de ti y no de las circunstancias. Que no podemos medir nuestra vida de grandeza, nuestra vida de comunión contigo a través de las circunstancias. No, Señor, porque mayor eres tú en producir en nosotros en un día quizás lo que Satanás nos ha robado en años, porque tú eres poderoso, tú eres el que das la palabra, tú eres el ahora, tú eres el siempre. Por eso, Señor, clamamos a ti. Haznos entender a nuestra conciencia tu palabra. Quita toda palabra contraria. Destruye, Señor, toda palabra o argumento contrario al de tu palabra. En el nombre de Jesús, habla por mis labios. Te lo pido, Señor. Amén. Qué bueno podernos en esta hora saludar. Qué bueno poder en esta hora compartir la palabra de Dios. ¿Sabías que la palabra de Dios es la única que te puede cambiar? La palabra de Dios, porque tú necesitas en tu mente ser renovado y ser transformado. Y solo lo puede hacer la palabra de Dios. No una historia donde muchas personas vencen sus gigantes, pero no han renovado su mente. Y en el momento de vencerlos, gloria a Dios por ello. Pero en el momento de entrar a la realidad, su mente no renovada, no transformada, vuelve nuevamente a un ciclo. Y es donde vemos a creyentes siempre con los mismos problemas repetitivos. No hay un avance, no hay una coherencia entre lo que es la palabra y su vivir. Pero Dios desea que tú atiendas a su palabra. Y eso es lo que hemos querido hacer. Quizás como predicador no soy tan llamativo para muchos, porque no se envían palabras de prosperidad, no. Pero sí te envío la palabra de Dios, que ya te puede transformar, renovar y te puede dar bendición. La palabra de Dios y la bendición de Jehová es la que prospera y no añade consigo tristeza alguna. La transgresión es nuestro título. La transgresión. Hemos venido avanzando por la carta de los Efesios. Quizás tú me escuchas por primera vez. Déjame decirte que la carta a los Efesios tiene un propósito por parte de Dios y es hablar a la iglesia. Dios usa al apóstol como el escribiente para el mismo Dios, autor de la Biblia, revelarnos la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, haces parte de su cuerpo. Y su cuerpo es aquel que representa al Dios invisible a través de tu vida hecho visible, la iglesia. La iglesia tiene una naturaleza propia de ella, que es santa, que obra a través del Espíritu Santo, y esto le hace ser fiel a Dios. Tú no puedes lograr una fidelidad a Dios por tus obras, por tus hechos. Tiene que ser a través del Espíritu Santo quien obra en ti y quien hace producir en ti el querer como el hacer por la perfecta voluntad de Dios Padre. Así que si tú ves, no hay algo que podamos hacer sino entender que Dios me saca del mundo, me aparta del mundo, y eso es ser santo. Apartado, sacado, para dar un giro. Hablábamos el día jueves de la vía con 3 carriles, donde 2 carriles van hacia el cielo, hacia la predestinación. Y un camino va en contravía, el cual es la propia voluntad humana. Y que era necesario esperar
perdón, esperar hasta que hubiera un romboy. El romboy es el que permite, es el carril mixto que permite que haya un giro y haya un cambio. Y esto es lo que produce la cruz, un cambio en nuestras vidas. Y ya la dirección que llevamos es cambiada, es transformada, renovada. Y ya no andamos en nuestra propia voluntad, sino andamos en el camino que es Jesucristo. La transgresión. La transgresión está mencionada, quizás no en la Reina Valera, pero sí nos da una introducción hablando de Efesios. Efesios, leámoslo por favor, capítulo 1, versículo 6b al 7, y lo vamos a leer en primer lugar de la Biblia, lenguaje sencillo. Dice la Biblia, gracias a su amor, nos dio la salvación por medio de su amado Hijo. Por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa o transgresión. Esto lo hizo por su inmenso amor, por su gran sabiduría y conocimiento. La gran sabiduría y conocimiento. Sabiduría y conocimiento, todos los escritores se procuraron poder definir. Y solo la sabiduría y el conocimiento lo da Dios. Pero Dios le da un parte de tranquilidad. Porque recordemos que el capítulo 1 de Efesios se puede dividir en 4 partes. La primera parte va del capítulo 3 al versículo 6, parte A, donde el Padre muestra el pasado de una persona. Nos habla de la elección. Algunos dicen predestinación. Ya lo estudiamos ampliamente. Del capítulo 6, parte B, hasta el versículo 11, nos habla de la redención, que es lo que vamos a empezar. Entonces Dios muestra un pasado, elección. Dios Padre elige. Dios Padre llama. Dios Padre predestina. Recordemos que Dios no elige a alguien que se salve y se pierde, ya lo estudiamos. Pero luego viene algo en el cual Dios te posiciona en tu presente, que es la redención. Y esto lo hace la persona de Jesús de Nazaret, el Hijo. Así que del versículo 3 al 11 vamos a encontrar presente actuando al Hijo. El Hijo se manifiesta para finalmente terminar con los versículos 12 al 14 con la obra que hace en tu vida el Espíritu Santo. Así que hay un orden para la iglesia y es que Dios la llama, Dios la elige, Dios la santifica y la iglesia es fiel. Y obra el Espíritu Santo. Luego vemos que para ello se necesita ser redimido. ¿Pero qué es ser redimido? Hoy espero en Dios poderte resolver esa inquietud. Y luego vamos del versículo 12 al 14 acerca de el Espíritu Santo. Sella al creyente, le da herencia, le da llenura. Esos 2 versículos. Porque del versículo más o menos 13 al 16, del 16 en adelante, versículo 15, 16 al 23, encontramos la oración del apóstol. Es la primera oración que él hace por la iglesia. Y ora para que todo lo que él acaba de hablar, que es doctrina, algunos dicen teología, pero es doctrina, la iglesia lo pueda comprender. Y para ello él usa un término, es de abrir la mente y el conocimiento.
Y hoy le pido a Dios que abra tu mente y tu conocimiento para que puedas entender la gran verdad que hay en Dios. Dios, nuestro creador. Otro pasaje, vamos a leer hoy varias escrituras, de Efesios 1, 6b al 7, y leámoslo de la Reina Valera. La Reina Valera nos dice: con la cual nos hizo aceptos en el amado, que la elección de Dios, en quien, o sea, el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Te estoy dando bases para que tu vida crezca, y no solo crezca, sino también tú puedas hablarle a otro del amor de Dios. Miremos esta Biblia amplificada en el idioma inglés. Su traducción dice lo siguiente: Efesios capítulo 1, versículo 6b al 7. ¿Qué dice la Biblia? Biblia amplificada. Y encomiendo de su gloriosa gracia, favor y misericordia, que tan generosamente nos otorgó en el amado. Versículo 7 dice: en él tenemos redención, o sea, liberación y salvación, a través de su sangre. La remisión, o sea, el perdón de nuestras ofensas, defectos y transgresiones, de acuerdo con las riquezas y la generosidad de su misericordioso favor. O sea que Dios, lo primero que hace en ti es destruir toda transgresión. Ya vamos a estudiar qué es transgresión. Pero leamos Biblia, el mensaje, última parte que quiero que entiendas. Y he traído todas estas traducciones para que tú puedas comprender el mensaje de tal forma que no haya excusa alguna para poder generar alguna doctrina o algún conocimiento extra bíblico. La base de todo predicador es que su mensaje obtenga el 80% de Biblia. Porque ¿qué sacamos mostrando argumentos propios si vamos a la Biblia y no hay forma de sustentar, conciliar? Así que Dios es el primer lugar y el promotor en este programa. No es mi conocimiento, porque no lo tengo, pero Dios sí quiere hablarte a través de su propia palabra y hablar a tu vida. Biblia, el mensaje, Efesios capítulo 1, 6b al 7. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué placer tuvo al planear esto? Quería que entremos en la celebración de su espléndido don de la mano de su amado Hijo. Gracias al sacrificio del Mesías, su sangre derramada sobre el altar de la cruz, somos un cuerpo libre, libre de penas y castigos acumulados por todas nuestras fechorías. Transgresión. La palabra transgresión es, en primer lugar, desobedecer un mandato por parte del hombre para con Dios. Transgredir es desobedecer un mandato de Dios. Un mandato puede ser una ordenanza, un mandato puede ser una ley. Eso es un mandato. Transgresión es desconocer la instrucción que Dios da. Así que la transgresión de Adán, un espíritu vivo, transgrede a Dios, comete la transgresión, desobedece,
lo primero que produjo fue muerte. Así que esa persona espiritual muere. Esa muerte, que es la separación de Dios, porque ha transgredido su ley, ha desobedecido, produjo la muerte. Y luego, una vez se produce la muerte, que viene el pecado. Así que la transgresión tiene su transición. Muerte, pecado. Muchas personas creen que el pecado es el que Dios quita en la cruz, y estamos de acuerdo. Pero ese pecado que Dios quita en la cruz es producto de la transgresión. Así que cuando tú eres perdonado en la cruz, no solamente tu pecado o los pecados que cometas son borrados, pero comienza un proceso en el creyente. Ese proceso en el creyente es de hacer consciente a la conciencia de que Dios borró todos tus pecados y que esos pecados Dios ya no los toma en cuenta, no son sumados, no son acumulables, no son redimibles, no, en la cruz mueren. Hay gente que redime puntos, deja algo para mañana, pero eso está en tu mente, mas no en los planes de Dios, no en el perdón que Dios trae en la cruz del Calvario. La primera vez que se nos habla de transgresión en la Biblia, para una traducción, la cual encontré al estudiar, fue el Salmo 25, 6 y 7 de la Biblia Daily Verse Net. Pero haberlo pronunciado bien. En esta versión dice: acuérdate, Señor, de tu ternura y gran amor, que siempre me has mostrado. Olvida los pecados y transgresiones que cometí en mi juventud. Acuérdate de mí según tu gran amor, porque tú, Señor, eres bueno. Al buscar esta versión en la Reina Valera, que es una traducción, dice Salmo 25, 6 y 7, Reina Valera. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Al tomar este pasaje y no encontrar en sí la palabra transgredir o transgresión, debo ir a otra cita donde me dé el principio, porque la primera vez que una palabra es mencionada en la Biblia, nos da los principios para poder de ahí en adelante seguir en la interpretación de la Biblia. Y sí lo encuentro en el Salmo capítulo 32, versículo 1 en adelante, pero para este estudio solamente te leeré versículo 1 y 2. Salmo 32, 1 y 2. Tiene como título La dicha del perdón. Y comienza así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Léelo, por favor. Lo que dice el salmista es que la transgresión le fue perdonada. Y la transgresión dio a luz el pecado. Y él se alegra, dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad.
y en cuyo espíritu no hay engaño. En el espíritu, ¿quién? Del hombre. ¿Por qué Dios hace que el escritor, en este caso el salmista, no hable de pecado sino de transgresión? Porque la transgresión de Adán nos condujo al pecado. Muchos predicadores hemos dicho que Adán cometió pecado. Estamos totalmente de acuerdo. Pero lo primero que él hizo fue violar, desobedecer una orden que Dios dio. Eso se llama transgredir. Transgredir. Muchos creyentes ponen en tela de juicio muchas veces el no haber sido perdonados del todo. Hay personas que cargan culpas, que en su razonamiento creen que por algo que pasó en su familia, le puede pasar a él, pero una vez fue a la cruz, pareciera que ese pecado lo cargan. O sea, es como si fuera una pita amarrada quizás a la pretina del pantalón o a la cintura de la persona y él la llevara jalando, arrastrando. No, esto no es así. Esto no tiene ningún contexto bíblico, porque Dios lo que hace, y muy claramente lo dice la Escritura, es que cuando la persona recibe a Cristo y cree en Él, muere con Él. La muerte quita toda posibilidad de vida. La muerte quita toda posibilidad de existencia. La muerte quita toda posibilidad de que el cuerpo en el cual ya no hay vida se vuelve un inerte y por ende se debe descomponer. No hay manera de que un cuerpo sin vida que lleve X tiempo en descomposición pueda volver. Es algo que la ciencia tampoco ha podido hacer. Y eso es lo que Dios quiere que hagas tú con tu pecado. Tu pecado muere. Tu pecado no tiene operancia en ti. Luego la Biblia habla de una sepultura. Sepultura, vemos que el Señor duró 3 días muerto, 3 días su cuerpo sin la vida, porque literalmente Él muere. Luego vemos que Él resucita, pero resucita no con el cuerpo que murió, sino con un cuerpo transformado y renovado, porque cuando María le iba a tocar, Él le dijo, quieta, como dicen, quieta ahí, porque Él dijo, no he ido a presentarme a mi Padre y a vuestro Padre. Ya no dijo a mi Dios y tu Dios, no, a mi Padre y vuestro Padre. O sea que abre el velo, abre todo para que tú y yo podamos llamar no hoy a Dios, sino llamarlo Padre. Esa es la gran diferencia. Que Dios en el Antiguo Testamento contempló el pecado, mostró el pecado a través de la ley. Pero gracias a Jesucristo, hoy Dios no nos ve, sino nos ve nuestro Padre. Siéntete orgulloso. Siéntete en esta hora amado, porque Dios no te ve. ¿Sabes quién te ve? Tu Padre. Y Él te quiere abrazar. Y Él te quiere decir, mira, yo soy tu Padre. Tú eres el hijo pródigo. Vienes vuelto una miseria, oliendo a todo menos a bueno. No digo la expresión, no, pero oliendo a horrible. Pero a Él no le importó. Se tira, lo abraza, lo besa y le dice, eres mi hijo. Ve, quítate toda esa ropa de inmundicia. Pónganle el mejor vestido. Denle el mejor anillo. Dios te restaura autoridad, restaura todo en tu vida. Pero ya Él es tu Padre. Luego,
esa persona que resucita con un nuevo cuerpo, que se llama una nueva naturaleza. Entonces, ¿en qué momento o en qué transición algo de lo que quedó muerto puede volver a resucitar? En la mente del creyente, no en la escritura. Y ya lo vamos a ver. Por eso el salmista está diciendo, feliz la persona. Ahora, algunos dicen que este capítulo 32 se refiere quizás al reconocimiento en el momento de su conversión. Algunos estudiosos dicen que de pronto fue cuando él comete su pecado de dar muerte a Urías para quedarse con Betsabé, su esposa. Puede que sea o pueda que no. Pero lo que sí queda claro es que la transgresión de él produjo el pecado. La transgresión produce la muerte. La muerte conduce al pecado. El pecado fue cometido por él, llevado a él, pero tiene una experiencia gratificante que es conocer la dicha del perdón. ¿La dicha de qué? Del perdón. Cuando él mismo se concibe a sí mismo como un malvado que cometió un acto malvado, ya que el pecado, al ser confrontado, trae culpa, angustia de espíritu, trae remordimiento, trae una conciencia de sentirse mal. Eso es lo que trae el pecado. O sea, cuando el pecado es atraído hacia su conciencia, atraído hacia su propia casa, por decirlo así, es que él se siente confrontado. Muchas veces cuando uno está haciendo algo mal y viene la palabra de Dios a través de los labios de un predicador, hay esa confrontación, hay ese enrojecimiento de uno. Pero lo importante es uno entender Dios que está hablando y sentirse bienaventurado, porque la idea no es hacerte sentir pecador, sino la idea es que tú sientas la dicha del perdón que hay en Dios. Dios te perdona. Dios te limpia. Dios te redime del pecado. Así que la transgresión es violar o quebrantar un mandamiento, ordenanza o ley de Dios. Puede ser expresada de manera verbal o de manera escrita. Ahora miremos todo esto bajo el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, una persona es bendita, o sea, es feliz el hombre, o quizás su condición, yo diría que ambas, su estado mental puede ser, feliz con su perspectiva de aquel cuyos pecados son perdonados, es cierto, porque su condición es de felicidad y de estabilidad y de saber que está en paz con Dios. El Nuevo Testamento, el apóstol Pablo vuelve nuevamente a hablarnos del mismo término acerca de transgresión y pecado. Y él comienza así en Romanos capítulo 5, versículo 13. Romanos capítulo 5, versículo 13. Dice así la Biblia: pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces, ¿qué está diciendo? Él dice en primer lugar que hay una transgresión en la raza humana. Y esa transgresión
no fue a causa de la ley, sino fue a causa de la desobediencia del hombre. La ley marca la forma en la cual una persona se puede acercar a Dios. Recuerdo cuando estudiaba en el instituto que mi compañero Mario Cifuentes me preguntó y me dijo, ¿cómo Dios juzga a una persona que nunca ha oído el evangelio? En el caso de Adán hasta Moisés. ¿Cómo? Si se supone que Cristo no había muerto por ellos y se supone que no había ley. Y la respuesta nos la da la Biblia al decir que cada conciencia es la que va a dictaminar en determinado momento. Por ejemplo, hay alguien que está en la selva, nunca ha oído del mensaje, muere su conciencia. Porque en la conciencia del hombre siempre hay la ausencia de Dios. Y esa ausencia de Dios lo lleva a elaborar ídolos, creencias en lo cual la persona cree que es Dios. Eso lo podemos ver en todas las culturas. Esa conciencia es la que va a dictaminar si es libre de su culpa o no. La conciencia. Ahora, conocemos la verdad, que la verdad es Cristo. O sea que una persona puede morir e irse al infierno por no confesar a Cristo como su Señor. Claro que sí. Sigamos leyendo. Versículo 14 de Romanos. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aunque ellos no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Nos dice el apóstol, 1. Hubo muerte. Recuerda que el producto de desobedecer a Dios trae a tu vida muerte. Muchos cristianos han apagado al Espíritu Santo, sí. Básicamente están muertos. Aunque su espíritu está vivo, su condición es de muerte, porque el pecado hace una separación entre Dios y el hombre. Por eso no peques. Por eso esa idea que te vendieron de que la gracia es la licencia para pecar es la excusa más barata del infierno. Porque el que peca no es de Dios y ya lo vamos a leer por la Biblia. Así que si tú pecas y crees que puedes venir a Dios, pues estás en un gran dilema. Sigamos leyendo. A la manera de la transgresión, o sea, la desobediencia que comete Adán. Versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más, para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. No puedo decir que se hace un paralelo, no. Se dice que Adán condujo a la raza a una transgresión. Esa transgresión produjo muerte. Esa muerte que produjo pecado. Ese pecado que hace alejarte de Dios. Todo mundo está bajo transgresión, toda la raza humana. Todos. ¿Por qué? Porque el ser espiritual Adán muere y esa muerte se va pasando de generación en generación. Hasta que viene la simiente de la mujer, Cristo. La simiente de la mujer que es Cristo produce vida. Ese es el don de Dios, el regalo de Dios para tu vida. Tú necesitas, independiente de todo, recibir ese don gratuito. La salvación, Cristo. Versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel
uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres justificación de vida. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para así, como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para la vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Transgredir. Resumamos. Transgredir es violar un mandamiento expresado por Dios. Génesis 2, 16 y 17. Origen de la transgresión. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esto lo afirma el apóstol Pablo, ya que dice, a la manera de la transgresión de Adán. Esto indica que Adán desobedece a la ley de Dios, que se le dijo, no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque había una consecuencia a esta violación. Ciertamente morirás. La muerte es la separación de Dios. Por eso Pablo dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, por lo cual todos en Adán transgredimos la ley de Dios. ¿Por qué? Lo dice Pablo, Romanos 12:5. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, y por ende pecamos, ya que Adán es figura del que había de venir. Adán viola un mandamiento expreso de Dios. O sea, fue algo verbal, no fue escrito. Dios le habló e incriminó a todos los seres humanos. Así como por la desobediencia, dice Pablo, de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, por lo cual lo que hace Adán es introducir en el ser humano su naturaleza espiritualmente muerta. Por eso tú no lees, no entiendes cuando lees la Biblia, porque tu naturaleza es de muerte. Necesitas recibir la naturaleza de Cristo, que es vida. Y cuando Él da vida, produce en ti el entendimiento. Así que por consecuencia de la transgresión, esto hace que el pecado reinara, para lo cual Dios llama hoy al hombre para perdonar la transgresión e incluirlo en Él, para que sea renovada su mente, ya que en ella está el conocimiento de lo que consideramos bien o mal, que mirado a la luz de la palabra es renovar la mente al conocimiento de la verdad. El apóstol hace una reflexión, no un comparativo, aunque así parezca. Miren lo que dice una versión que me llamó profundamente la atención, Biblia el Mensaje, que nos habla acerca de esta cita que acabé de leer de Romanos.
Leámosla rápido para terminar con Primera de Juan. Ustedes conocen la historia de cómo Adán nos metió en el dilema en el que nos encontramos. Primero el pecado, luego la muerte, y nadie está excepto ni del pecado ni de la muerte. Ese pecado perturbó las relaciones con Dios en todo y en todos. Pero el alcance de la perturbación no quedó claro hasta que Dios se lo explicó detalladamente a Moisés. Así la muerte, en ese enorme abismo que nos separa de Dios, dominó el paisaje desde Adán hasta Moisés. Incluso aquellos que no pecaron precisamente como lo hizo Adán al desobedecer un mandato específico de Dios tuvieron que experimentar esta terminación de la vida. Esta es la separación de Dios. Pero Adán, quien nos metió en esto, también señala a aquel que nos sacará de esto. Biblia, el mensaje. El creyente. ¿Por qué digo que el creyente no puede sentir esa misma culpa de no haber sido perdonado de la transgresión? Porque la transgresión muere cuando tú recibes a Cristo. Cuando tú recibes a Cristo como tu Salvador, esa transgresión que produce muerte es quitada de tu vida y ahora reina el don o la gracia de Dios, que es Cristo, quien produce vida. Si leemos detalladamente Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 6, dice la Biblia: hijitos míos, Primera de Juan 2, 1 al 6, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Habla de transgresión o habla de errar en el blanco? Habla de errar en el blanco, no de la transgresión. Y está hablando que cuando tú vas al abogado es porque tienes un pleito jurídico. Esto que está hablando el apóstol está hablando de la transición del creyente en entender que ha muerto, ha sido sepultado y ahora ha sido resucitado. En esa transición donde muchos cristianos han quedado por mucho tiempo, no han obtenido victoria en su vida porque se la pasan errando tras errando, errando tras errando. ¿Por qué? Porque no tienen Biblia. Porque no tienen conocimiento doctrinal. Porque no tienen conocimiento escritural. ¿Qué? Biblia. Porque mire lo que dice el apóstol. Leámoslo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. O sea que para tú caminar en una vida de victoria, debes entender que Dios te perdona. Y eso que Dios te perdona, nunca más se volverá a manifestar en tu vida
a menos que tu mente no haya sido renovada. El problema está cuando alguien piensa y atribuye algo a Dios que no es. Por ejemplo, alguien se acaba de convertir al Señor y empiezan a suceder muchas cosas. Lo más fácil es decir que está siendo atacado porque recibió al Señor. Pueda que sí. Pero esto no se lo podemos atribuir a Dios, porque recuerda que Dios no puede producir el mal. Esto se produce a Satanás, que quiere desanimar a la persona. Pero la persona no debe mirar eso como algo para decir, Dios, tú tienes la culpa porque yo te recibí, mira todo el mal que me ha venido. No, eso tiene que venir a tu mente y decir, Padre, tu palabra dice, y empezar a mirar. Tu palabra dice que el saltón y el revolcón no pueden tocar mi vida. Y empezar a declarar esa vida, esa escritura. Padre, el saltón y el revolcón no pueden tocar mi vida. Por lo tanto, todo aquello que Satanás ha hecho, todo aquello que se ha cometido, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, clamo a ti, Señor, porque tu palabra dice, Señor, tu palabra me argumenta, tu palabra se hace real a mi vida, Señor. No acepto esta condición que estoy pasando, la rechazo en el nombre de Jesús. No permito que las circunstancias, no permito que los malos momentos vengan a frustrar mi vida en crecimiento a ti. No, Padre, dame la victoria, Señor. Dame la libertad y la seguridad de que tú estás conmigo. Y te aseguro que si tú empiezas a orar así, con fe y firmeza, no dando cabida a la duda, Dios puede hacer que lo que te robaron aparezca. Dios lo puede hacer. Pero si hay una oración con duda, hay cosas que se hacen de la mejor manera o de la forma correcta, pero no con la actitud correcta. Parece que suena lo mismo, pero no es lo mismo. Hay cosas que se hacen de la forma correcta, sí, pero no con la actitud correcta. ¿Te acuerdas de David? David, cuando viene el profeta y le empieza a narrar la historia acerca de aquel hombre que tenía muchas ovejas, muchas. Era un hombre riquísimo, pero él no quería matar o sacrificar para un banquete a una de ellas. Por lo cual fue y vio a un hombre que tenía una oveja muy bonita y fue y se la arrebató. Dijo, ¿por qué tengo que matar si yo soy el rey y yo puedo tomar eso? Esa oveja. Se la quita, se la arrebata, la sacrifica, hace todo su convite, hace todo su despliegue de celebración. Y pues claro, David dice, ¿qué actitud es de este hombre? ¿Qué perversidad, qué mal hombre proceder? Y el profeta le dice, eres tú, oh David. Mire que él juzgó de la forma correcta, pero su actitud no era la correcta. Tú no puedes vacilar en tu vida. Esta vida cristiana es una vida donde el mundo de las tinieblas, las circunstancias quieren abrumarnos en la fe, quieren menguarnos en la fe. Pero ahí es cuando tú tienes que llenarte de valor y tienes que decir, no miraré esas circunstancias, porque Señor, en tu caminar, tú proveerás cosas mejores. Tú harás cosas mejores que lo que Satanás ha venido a robarme. Padre, en el nombre de Jesús creo y me apego más a tu palabra y empiezo a confiar más en ti y empiezo a descansar más en ti y a cerrar puertas de la imprudencia y a cerrar puertas que no debo dejar abiertas, a tener más cuidado, a estar precavido. Cuando alguien está en guerra, no se acuesta a dormir, sino está pendiente, mira todos los frentes de batalla,
porque sabe que su enemigo puede venir. ¿Hay un enemigo? Sí, pero está vencido. Pero Él quiere en tu vida hacerse el manifestador, el manifiesto, quiere hacerse en tu vida el protagonista, quiere hacerte en tu vida que tiene toda injerencia sobre ti. Pero mentiroso Satanás, fue destruido en la cruz del Calvario. Por eso revístete de fe, revístete de Dios, revístete de amor y di: no, Señor, no miraré las circunstancias, porque tú no eres Dios de circunstancias. Destruyo y reprendo todo lo malo que pueda venir a mi vida. Destruyo y reprendo todo lo negativo que pueda venir a mi vida, porque tú perdonaste mi transgresión, me has dado vida y me has liberado del poder del pecado. Si tú entiendes eso y observas tu vida cuidadosamente, vas a crecer y vas a ser una bendición. Muchas gracias por su tiempo. Espero que este mensaje ayude a tu vida y que Dios se manifieste y Dios se glorifique en ti. Un Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.